¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de su programa Aprendiendo tu Fe. A nombre de mi compañero Armando Jaramillo, su amigo Jorge Gasca le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Así que bueno, quédese con nosotros, comparten en sus redes sociales este programa que va a estar muy interesante, ya que vamos a hablar sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente es el evangelio que se va a meditar el día de mañana domingo. Bueno, así que los invitamos a que se queden, que compartan en sus redes sociales este programa y vamos a escuchar con atención el evangelio del día de mañana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán en las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, amigos, pues aquí tenemos este evangelio, ¿verdad?, que vamos a escuchar el día de mañana domingo dentro de la celebración eucarística y que prácticamente podemos decir que es la despedida de nuestro Señor Jesucristo de aquí en la tierra, ¿verdad? Esta despedida que le da a sus apóstoles y que de alguna manera también les deja un poder, ¿verdad? Este poder de expulsar a los demonios, de sanar enfermos, prácticamente por la fe que tienen en Él, ¿verdad? O por la fe que nosotros podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a obrar y a dar frutos abundantes, ¿verdad? Hay que recordar que si pedimos las cosas con fe, Dios nos va a escuchar y se nos van a conceder estas cosas que nosotros le pedimos a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de este bello evangelio que vamos a meditar en la celebración eucarística? Bueno, pues nadie puede dudar de alguna manera de el tirón tan fuerte que el Padre ejercía sobre Jesús, ¿verdad? Habla como una química especial entre los dos. No hay más que escucharle hablar, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Jesús estaba pertinentemente enganchado al Padre, ¿verdad? Y no dejaba de hablar de Él, además hablar frecuentemente con Él. Prácticamente tenían una comunicación intachable,
¿verdad?, entre padre e hijo. Algunos especialistas sugieren que toda la vida de Jesús y todo el Evangelio se podrían resumir en una sola palabra, Abba, es decir, Padre. Palabra del entorno familiar con la que los niños se dirigían a sus padres. Nadie antes en Israel se había atrevido nunca a dirigirse a Dios de ese modo, es decir, de llamarlo Padre. Jesús habla del Padre con infinita ternura y también con añoranza. Solo habría que contar, por ejemplo, las veces que pronuncia esta palabra en los 4 evangelios, ¿verdad? 115 veces le oyeron decir, sí, Abba, aquí estoy, Abba, lo que tú quieras, Abba, Abba, tú sabes que te quiero, Abba, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los sencillos. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin duda que Jesús vivía en el Padre, ¿sí? Y al vivir en el Padre, bueno, pues para el Padre y por el Padre, y desde el Padre y con el Padre y hacia el Padre, nos muestra la figura nuestro Señor de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros también lo reconozcamos como nuestro Padre. Hasta decía que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Y les repetía esto a sus discípulos, vuestro Padre del cielo, queriendo que también ellos gozaran de esa especial intimidad y cercanía y contacto con el Padre. Por consiguiente, vemos en este evangelio, ¿verdad?, quien permanece en Cristo, permanece en el Padre y prácticamente les da a los apóstoles pues este poder divino de expulsar a los demonios, de curar a los enfermos, de que si le dan de beber algún veneno, pues no les pasará nada, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde prácticamente podemos decir que ese poder también ahora lo reciben los sacerdotes, ¿verdad?, nuestros sacerdotes, que tienen estos poderes también, estos dones que por el orden del sacramento, ¿verdad?, por el orden sacerdotal, bueno, pues reciben prácticamente estos dones que son administrados a nosotros fieles laicos, ¿verdad? Por eso es importante orar y pedir por nuestros sacerdotes para que nos administren prácticamente todas estas gracias. Bueno, pero también el Padre por su parte estaba pues al pendiente de él, es decir, de Jesús, y vivía en él. Como dice el mismo Jesús, ¿verdad? Felipe, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O bien, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Entonces, aquí tenéis resumida pues la misión del cristiano, ¿verdad? Que vean al Padre en nosotros. Y con esto podemos decir las siguientes características. En primer lugar, que cada palabra que Jesús tiene los ecos de lo que ha escuchado en su oración al Padre. La segunda característica es que comparte los mismos sentimientos del Padre, particularmente la compasión y la misericordia. Hay que recordar que Jesús nos muestra a un Padre amoroso, a un Padre lleno de misericordia. La tercera característica que podemos decir es que no solo habla y siente, sino que también hace lo que el Padre le ha encomendado, por más que le cueste sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en este pasaje de la oración en el huerto de los olivos, ¿verdad? Cuando se dirige a Dios Padre, cómo esas gotas de sudor se convierten como en gotas de sangre, ¿verdad? Al saber toda la pasión, ¿verdad?, todo el dolor, todo el sufrimiento que nuestro Señor pues iba a pasar para darnos a nosotros la salvación. Por eso
Jesús tuvo tanto tirón, ¿verdad? Tanta unión popular, que era un canal eficaz por el que se les llegaba el amor del Padre. Pasaba haciendo el bien, daba esperanza, defendía a los más débiles, se ponía del lado de los marginados, tocaba el dolor de los enfermos, sanaba, denunciaba en el nombre del Padre. Prácticamente una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es realizar la voluntad de Dios Padre. En uno de los más antiguos himnos cristianos, recogido por San Pablo, en una de sus cartas se nos dice que Jesús se dedicó a bajar, a rebajarse. Primero bajó del cielo hasta el seno de una mujer y bajó, ¿verdad?, de alguna manera después a un miserable pesebre en Belén, bajó al río Jordán para ser bautizado entre los pecadores, bajó para mezclarse con los pobres, los marginados, que siempre están abajo y debajo de los demás. Y tanto bajar, tanto rebajarse, quedó hecho una auténtica piltrafa de hombre, colgado entre el cielo y la tierra, y se hundió en la muerte y bajó al sepulcro y a las entrañas de la tierra. Y como decimos en el credo, bajó a los infiernos. No se puede bajar más allá, ¿verdad?, en todos los sentidos. Al contrario, de tantos empeñados, de tantos límites insospechados en subir como sea, en escalar puestos, en estar hasta arriba, el día de hoy nuestro Señor nos lo ha demostrado. En rebajarse en esa condición de hombre, en sufrir todos estos dolores, todos estos padecimientos, para ascender y estar sentado a la derecha del Padre. De tanto bajar, ¿verdad?, podemos decir, aunque nunca bajaba solo, siempre iba acompañado de los ángeles. Bueno, pues el Padre lo acompañaba en todos estos abajamientos, los largos y frecuentes retos de oración a solas con Él. Despertaban una sed de infinito, ¿verdad? Su añoranza del cielo. También esto nos ocurre al resto de los mortales cuando oramos de una manera cristiana. Así que una vez cumplida su misión, es el momento del tirón definitivo del Padre, del reencuentro final. Y así nos hemos podido enterar de que el destino del hombre no está abajo, sino arriba. El destino del hombre no es el fracaso, sino la gloria. El futuro del hombre no son los gusanos y el olvido, sino la eternidad y la gloria de Dios. Con palabras de San Agustín, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y allá que se fue, ¿verdad?, como decimos en el credo, a sentarse a la derecha del Padre es un modo de hablar claro. En el cielo no hay asientos, ni Dios tiene derecha ni izquierda. Con palabras menos teológicas, diríamos, se fue a fundirse con el Padre en un abrazo tan inmenso que saltaron las chispas del Espíritu sobre la tierra y que de alguna manera se desparramaron sobre nuestras cabezas, llenándonos de dones que los celebramos el domingo próximo, que es el domingo de Pentecostés, cuando recibimos los dones precisamente del Espíritu Santo. Pero como todas las despedidas, también aquí hay una sombra, ¿verdad?, de tristeza, en la que se va y en los que se quedan. El Señor se aleja físicamente de sus queridos discípulos y ellos se quedan sin Él. Siempre se acaba queriendo a aquellos a quienes compartimos la intimidad y la vida, tantos buenos como malos momentos. Toda despedida, toda partida
siempre supone un partirse, ¿verdad? Porque nos dejamos un trozo de nosotros, algo o alguien que quisiéramos llevarnos y no puede ser. Esto mismo ocurre a Jesús. El corazón se le parte un poco y así se lo confiesa a sus amigos. Me voy, pero vuelvo. No tardaré mucho. Me voy, pero me seguiréis más tarde. Me voy, pero para prepararnos un sitio en la casa de mi Padre. Me voy, pero no os olvidaré porque os llevo en el corazón. Me voy, pero volveréis a verme. Me voy, pero os enviaré el Espíritu Defensor, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu del mismo amor. Me voy, pero el Padre seguirá cuidando de vosotros como lo hizo conmigo, para que ninguno se pierda. Por eso, mientras andemos por aquí abajo y siguiendo el ejemplo del Señor, pues bueno, vamos a necesitar con frecuencia dirigirnos al Padre nuestro, ¿verdad?, que está en el cielo. Bueno, estimados amigos, compartimos con ustedes esta reflexión, esta meditación sobre el Evangelio. Vamos a una pausa, no le cambie, quédese con nosotros. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, zona centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Otra vez en vivo. Hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa de Aprendiendo tu Fe. Quédese con nosotros, siga compartiendo en sus redes sociales este programa donde pues prácticamente hablamos de diversos temas de interés para nuestra vida. Y bueno, nuestra vida cristiana, obviamente. Y vamos a adentrarnos a nuestra segunda sección sobre la liturgia, donde vamos a hablar precisamente de todo este aspecto que se maneja dentro de la celebración eucarística el día de mañana. Así que pues vamos a esta sección. Bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad?, este aspecto de la liturgia, y bueno, podemos decir que la solemnidad de la Ascensión pues conserva como primera lectura la narración de este suceso según los Hechos de los Apóstoles, y este texto es completado con las lecturas apostólicas acerca de Cristo, ensalzado a la derecha del Padre para la lectura del Evangelio. Cada ciclo presenta el texto según las variantes de cada evangelista. En la misa que se celebra por la tarde, la vigilia de Pentecostés, que va a ser de este domingo en 8, bueno, se ofrecen 4 textos del Antiguo Testamento, de modo que se elija uno a voluntad
para ilustrar la múltiple significación de la solemnidad. La lectura apostólica muestra cómo el Espíritu realiza su función en la Iglesia. Por ello, la lectura evangélica recuerda la promesa del Espíritu hecha por Cristo cuando aún no había sido glorificado. En la misa del día se toma como primera lectura la tradicional narración que hace los hechos de los apóstoles del gran acontecimiento de Pentecostés, mientras que en los textos del apóstol pone de manifiesto los efectos de la acción del Espíritu en la vida de la Iglesia. Lectura del Evangelio trae la memoria cómo Jesús en la tarde del día de Pascua hace a sus discípulos partícipes del Espíritu, mientras que los demás textos de libre elección tratan de la acción del Espíritu en los discípulos y en la Iglesia. Bueno, pues con todo esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las profundidades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre, ¿verdad? Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada, ¿verdad? Bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Por ello, la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube, ¿verdad? Y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios, ¿sí? Y podemos decir que solo de esta manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo, es decir, en una última aparición que constituye a en apóstol, ¿verdad? El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena: todavía no he subido al Padre, vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. Esto pues indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de el Cristo exaltado a la derecha del Padre, ¿verdad? El acontecimiento, una vez histórico y trascendente de la ascensión, marca la transición de una y otra. Por eso esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Cristo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejaba a sus fuerzas naturales la humanidad que no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha quedado de alguna manera precedernos como cabeza nuestra para que nosotros mismos, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar prácticamente en el prefacio de la ascensión del Señor. Por ello, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación de la ascensión al cielo. Es prácticamente su comienzo, donde Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, penetró en un santuario hecho por la mano del hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acercamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de aquí que pueda salvar perfectamente
a todos, ¿verdad? O a los que por él se llega a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y prácticamente el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Por ello, Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de que todos los siglos como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Al sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, bueno, pues los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin, ¿verdad? Es por ello que dentro de esta celebración litúrgica y que se está conmemorada como solemnidad, pues se muestra toda esta grandeza de Jesucristo nuestro Señor, toda esta grandeza que nos da a cada uno de nosotros, que nos da a cada hombre y que nos enseña de alguna manera a que nuestra salvación la tenemos cerca, ¿verdad? ¿Y por qué la tenemos cerca? Bueno, porque Él rompió las ataduras de la muerte, Él rompió las cadenas de la esclavitud para ascender a los cielos. Por eso tomó esta condición de hombre, esta condición de humano, para padecer por nosotros y para que nosotros en el sacramento de la Eucaristía recibamos todos estos dones que Dios Padre nos ha dado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces es importante valorar el sacramento que nosotros tenemos de la Eucaristía, porque prácticamente en la Eucaristía, como ya hemos visto en los programas anteriores, es el alimento para nuestro cuerpo y el alimento para nuestra alma, ¿verdad? Es por ello que también debemos acercarnos frecuentemente al sacramento de la reconciliación para recibir la gracia que perdemos por nuestras condiciones de pecado, ¿verdad? Cuando estemos en gracia o cuando estamos en gracia, bueno, pues todos los dones, ¿verdad?, de Dios vienen hacia nosotros, ¿sí? Y prácticamente nunca dejemos de hacer oración. Hay que recordar lo que se nos dice en el Evangelio, ¿verdad? Aquel que lo pida con fe, bueno, pues las cosas se le concederán, ¿sí? Y si vivimos en esta fe, bueno, pues vamos a recibir todos estos dones para vencer prácticamente al pecado. Por eso constantemente debemos de participar de una manera activa en la celebración eucarística, ¿verdad? Contestar de una manera fuerte, cantar de una manera fuerte también, participar con fe, participar con devoción en la Sagrada Eucaristía y darle prácticamente el valor sustancial, el valor que tiene este sacramento, porque gracias a este sacramento nosotros estamos en comunicación con nuestro Señor. Entonces, prácticamente todas estas lecturas que vamos a escuchar en el día de mañana, domingo, bueno, pues nos van a invitar precisamente a este tirón que decíamos en la reflexión del Evangelio, ¿verdad? A este tirón de estar unidos con nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el intercesor entre nosotros y el Padre. Bueno, estimados amigos, vamos a una pausa, no le cambie, quédese con nosotros y enseguida regresamos.
Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Ya estamos de regreso, estimados amigos, a este su programa Aprendiendo tu Fe. Agradecemos a toda nuestra audiencia, su preferencia y su permanencia. Y bueno, vamos a esta sección donde vamos a conocer un documento más sobre el magisterio de la Iglesia. Así que vamos. Ok, amigos, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, que es un documento final del sínodo al Santo Padre Francisco, ¿verdad? Donde pues algunos obispos, ¿verdad?, se reunieron para hablar y debatir precisamente temas sobre esta región de suma importancia y vimos en el programa anterior donde está esta exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Querida Amazonia, que prácticamente podemos decir que es la respuesta o complemento prácticamente a este documento final del sínodo, ¿verdad? La Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, que después de un largo camino de escuchar al pueblo de Dios en la Iglesia de la Amazonia, el sínodo se celebró en Roma en un encuentro fraternal de 21 días en octubre del 2019. El clima fue de intercambio abierto, libre y respetuoso de los obispos y pastores de la Amazonia, misioneros y misioneras, laicos, laicas y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonia. Fuimos testigos de un evento eclesial marcado por la urgencia del tema que reclama abrir nuevos caminos para la Iglesia en el territorio. Se compartió un trabajo serio en un ambiente marcado por la convicción de escuchar la voz del Espíritu Santo. Todos los participantes han expresado una conciencia aguda sobre la dramática situación de destrucción que afecta a la Amazonia y la urgencia de consolidar una renovación y participación de los discípulos de Cristo en estas tierras y en todo el mundo. El documento final del Sínodo Amazónico destaca el aporte de la mujer y los laicos en general, así como la denuncia de las violaciones y de los derechos de los indígenas, la destrucción del territorio y la propuesta de un nuevo pecado, que es el pecado ecológico. ¿En qué va a consistir este pecado ecológico? Bueno, en prácticamente el abusar o el destruir la naturaleza sin razón, ¿verdad? Donde encontramos pues prácticamente esta sobreexplotación, ¿verdad? Entonces, prácticamente pues es una invitación a toda la humanidad, pero de manera especial a esta zona de la Amazonia, a todos estos
países que conforman esta zona, bueno, pues a trabajar, ¿verdad? Por esta comunidad de indígenas nativos, de rescatar la selva, de rescatar pues estos ecosistemas que desafortunadamente por la avaricia del hombre pues han sido destruidos, ¿verdad? Entonces, en este aspecto pues tratan todos estos problemas políticos, todos estos problemas económicos, sociales que se presentan en estas zonas. Un aspecto muy importante y que tanto en este documento de Amazonia, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología integral, y en la exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Querida Amazonia, bueno, resaltan el cuidado de la dignidad de las personas, ¿verdad? De las personas nativas, respetar, evangelizarlas, pero no con una evangelización colonial como sucedió en la conquista, ¿verdad?, de los españoles al territorio americano, de manera especial en México, sino que evangelizar a partir de su cultura, ¿verdad? Por eso manejan ellos este aspecto de la inculturación, ¿sí? A partir de sus condiciones, a partir de sus hábitos, de sus costumbres, evangelizar al pueblo amazónico, respetando, adaptando, ¿verdad?, de alguna manera aspectos de su cultura con aspectos cristianos, con aspectos católicos que se tienen, ¿no? Rescata de alguna manera este aspecto del cómo llevar a cabo este trabajo pastoral, ¿no? Donde señala puntos clave, puntos concretos, ¿no? Preparar tanto a ministros ordenados para la misión en este pueblo, ya que no es algo difícil, es algo complicado, porque también hay miembros, ¿verdad?, de otras religiones, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, bueno, preparar de una manera adecuada a los ministros ordenados para que tomen rumbo en esta misión, preparar a los laicos también, ¿sí? Porque quizá el número de sacerdotes no baste para cumplir con toda esta magna misión que se quiere realizar en la Amazonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos con estos documentos? Que la iglesia no es una iglesia estática, es una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que denuncia, demanda, ¿verdad? Como ya lo escuchábamos y lo mencionábamos en las secciones anteriores, bueno, pues prácticamente todas estas injusticias de nuestra sociedad, de nuestro mundo, porque como nosotros laicos, ¿verdad?, como nosotros cristianos católicos que somos, pues hay que defender la vida, hay que defender la dignidad humana y hay que ofrecer prácticamente esta caridad, esta ayuda caritativa, pues a estos hermanos que sufren, ¿verdad?, o que están sufriendo pues todo esto, y pedir también de alguna manera, bueno, pues por el medio ambiente, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre no caiga en este pecado ecológico de destrucción, ¿verdad?, de esta casa, de este hogar, de este jardín del Edén, por decirlo de alguna manera, que Dios Padre nos ha dado a todos nosotros para que nos sirvamos, sí, de la naturaleza, pero no abusar de la naturaleza y no abusar también de nuestros hermanos. Ante los ojos de Dios, ¿verdad?, todos somos iguales, no hay distinción de color, raza, lengua, estatus social, no, todos somos iguales. Entonces, por caridad, ¿verdad?, cristiana, por caridad, hay que ayudar al prójimo, ¿verdad? Hay que recordar también en el Evangelio donde nos dice, donde se reúnen dos o más en mi nombre, allí estoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer como iglesia? Orar y pedir por estos hermanos indígenas de esta zona de la Amazonia, ¿verdad?, por todas las situaciones, ¿sí? Pedir por todas aquellas personas para que tomen conciencia del daño ecológico que están
causando en esta zona, ¿verdad? Por esa devastación inmoderada de esta zona de la Amazonia. Y también pues recordar que en el prójimo, ¿verdad?, está la figura de Dios, está la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es importante nosotros como laicos comprometidos pues tomar acciones, ¿verdad? Quizá en nuestras parroquias podemos juntar despensas, ¿verdad?, que vayan dirigidos a estas zonas, ¿verdad? Orar por estas misiones que se van a realizar en la Amazonia o que se están realizando en esta zona. Entonces, pues es muy importante que nosotros como iglesia, como comunidad de bautizados y como esta gran familia que somos, unirnos no solamente en oración, sino también unirnos en acción. Bueno, estimados amigos, pues hemos llegado al final de su programa de Aprendiendo tu Fe. Les recordamos que la próxima semana ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en este programa. A nombre de mi compañero Armando Jaramillo, nos despedimos de todos ustedes. Los saluda su amigo Jorge Gasca. Hasta el próximo programa. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX, marca la diferencia.